Bendecimos a Dios en esta tarde, dándole gracias a nuestro Dios por nuestros hermanos de este hogar que con todo el corazón nos brindan este lugar para hacer este trabajo, y por supuesto a nuestro hermano Benjamín también. Que Dios los bendiga ampliamente. Bueno, siguiendo, no es que vamos a hablar más por el momento acerca de la mente consciente o del inconsciente, pero el tema que vamos a tocar no es menos importante. ¿Cuál es el tema? Diríamos que necesitamos entender exhaustivamente cuál es nuestra condición que tenemos y debemos de tener cuando Cristo venga para llevarse a su iglesia, cuando Cristo venga para llevarnos a ese lugar que Él fue a preparar, así se lo dijo a los discípulos. Y creo que lo que necesitamos hacer y estar actualizados es confesando a cada momento nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es amplia en este aspecto. Voy a leerles en el libro de Isaías algo que el Señor nos dejó ahí para gloria de su nombre, que dice así. Cuando en el capítulo 1 de Isaías, verso 15, cuando extendierais vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, porque llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué dice aquí el Señor? Dice, por cuanto no has estado poniéndote a cuentas, y la única manera de ponernos a cuentas es a través de que nosotros reconozcamos nuestro pecado, de que nosotros reconozcamos que estamos mal, que hemos estado fallando en múltiples cosas. ¿Por qué? Pero que no solamente reconozcamos, pero que corramos a los pies de Jesucristo a buscar el perdón a través de la confesión. ¿Por qué? Judas Iscariote reconoció que había hecho mal, que había vendido a un justo. No solamente reconoció, la Biblia dice que se arrepintió, que el Espíritu de Dios trabajó en él de tal manera que se arrepintió, fue a los sacerdotes, con ellos confesó. No era el lugar para que él confesara, pero lo intentó hacer, se equivocó de lugar. El lugar de confesión era a los pies de Jesucristo. Pero en ese lugar donde él confesó con los sacerdotes, aventó las monedas, y en lugar de dirigirse y correr al lugar adecuado, que era a los pies de Jesucristo, decidió correr a ahorcarse, a quitarse la vida, porque estaba desesperado, porque estaba angustiado, pero había caminado 3 años con Jesucristo y esto habría de haber sido suficiente para él entender. Aparte era un judío enseñado en la palabra de Dios, así es que no tenía ninguna justificación de hacer lo que hizo. Pero bien, el Señor aquí nos dice, necesitan venir a mí. ¿Por qué? Porque yo los estoy llamando para que hagamos cuentas. Y cuando empecemos a hacer cuentas, entonces tus pecados, que son rojos como el carmesí, dice, van a ir al lugar en donde van a ser reciclados a las espaldas del Señor, en donde está ese mar del olvido, y ahí pasar por la sangre de Jesucristo, por las aguas de su nombre, por el poder del Espíritu Santo, y todo eso que es nuestro pecado, entonces ser transformado y nosotros tener la bendición de recibir abundantemente el perdón de nuestros pecados. Pero no solamente el perdón de nuestros pecados, también debemos expresarle al Señor que no queremos volver a fallar en la misma forma, sino que deseamos que el Señor nos transforme, porque
no es suficiente con pedir perdón, arrepentirnos, sino además añadirle a nuestra oración que necesitamos ser regenerados, transformados, conformados a su imagen. Y esto es practicar en nuestro cuarto de oración, en nuestra intimidad, en nuestra relación personal con Él todos los días, a cada momento. En el momento que hayamos fallado, estar al pendiente de nuestros pensamientos, ya que estamos hablando de pensamientos anteriormente. ¿Qué es lo que estamos pensando? Si realmente son pensamientos que vienen de Dios, que le agradan a Dios, o estamos pensando cosas que no tienen nada que ver con lo santo, que no tienen nada que ver con la santidad. Así que necesitamos poner énfasis en que necesitamos confesar nuestros pecados a cada momento. Algo que se le ha escapado al cristiano común está tan acostumbrado a fallar y piensa, y es así, que Jesucristo es tan bueno que nos perdona. Sí, pero para que te perdone necesitas pedir perdón, reconocerlo. Si no lo haces, si no lo hago, simplemente vamos a estar acumulando pecados, simplemente vamos a estar acostados sobre una cama de pecados. Y cuando Cristo venga, realmente, aunque quisiera Él levantarnos, todo ese peso de pecado no nos permitirá irnos con el Señor Jesucristo. Miren, por ejemplo, no solamente Judas, pero también David. Hemos estado hablando mucho acerca de él, pero David en el Salmo 32 habla de precisamente todo ese tiempo, más de un año en el que él, después de haber cometido los pecados, en donde Dios abrió su inconsciente y sacó toda esa mugre que había en su interior, que David no había, por supuesto, mirado, no se había percatado, y Dios tuvo que abrirlo, esos abismos, para que saliera lo que estaba ahí en el fondo de su voluntad, y él entonces se diera cuenta que fue adulterio y homicidio, con todas las agravantes realmente. Y David dejó pasar más de un año. Él estaba mal, él sabía que estaba mal, pero no corría a los pies del Padre, no corría a los pies de buscar la sangre, el sacrificio, la misericordia. Y por supuesto creo que él presentaba sacrificios, pero desde el fondo de su corazón creo que se le estaba escapando realmente abrir su corazón, aceptar su culpa, aceptar su pecado, confesarlo y hacerse responsable de ello. En el Salmo 32 dice de esta manera en el verso 1, verso 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Por qué? Porque yo, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Por qué se agravó sobre él su mano? Porque Dios no quitó durante ningún día, durante ningún momento, estar señalando con su mano en dónde había fallado David. ¿Para qué? Para simplemente condenarlo, para simplemente destruirlo, para simplemente no querer saber más de él. No, por supuesto, sino Dios viene a señalarnos en dónde está el problema para que nosotros pongamos remedio. Él nos da el remedio, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Si no la hacemos, no hay manera. Si recordamos precisamente desde el mero principio a Adán y a Eva, el Padre llega al huerto y sabe exactamente en dónde están, pero el Padre entra al huerto o habla en el huerto y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? No es que Dios no sabía dónde estaba, Dios lo sabe todo. Pero entonces esta expresión, ¿qué es lo que nos trae? Lo que nos trae es que Dios le estaba dando la oportunidad a Adán de salir y decirle: Señor, aquí estoy desnudo, hice lo que no tenía que hacer. Y Padre, por favor, perdóname. Pero en lugar de eso, Adán salió justificándose, queriendo echándole la culpa a Dios por haberle dado a una mujer, a una esposa,
y a ella culpándola como culpable. Es exactamente a veces lo que hacemos y no es lo que Dios quiere que hagamos, sino lo que Dios quiere que hagamos es que nosotros aceptemos nuestra responsabilidad, le pidamos perdón a Dios y Él nos perdonará inmediatamente. ¿Qué tanto tiempo pasa para recibir el perdón? Es inmediato. Cuando Natán visitó a David, Natán le dijo, tú eres ese hombre, y en el verso 13 veamos de qué manera responde David. Lo hemos leído. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. ¿Por qué? Porque David había dicho, ese hombre que hizo tal cosa debe morir. Así es que la paga del pecado estaba sobre él y era muerte. En el momento que él confiesa, en ese precisísimo momento, el profeta le dice, asunto arreglado, has confesado, no hay ningún problema. Hermanos, confesemos nuestros pecados, hagámonos cargo, hagámonos responsables de ellos y trabajemos las 24 horas si podemos para gloria de su santo nombre y bendición nuestra. Que Dios nos busque todo el tiempo para que vayamos a buscar sus pies en confesión. Dios les bendiga. Por favor, envíenme sus comentarios e inscríbanse. Dios les bendiga, hermanos.